Un placer recibirlos aquí. Packaging Latam siempre hacemos buena publicidad. Es un referente y una inspiración para la industria. Un placer recibirlos aquí. Cosmetic Latam. La alternativa es elegir tu proveedor de envases sostenibles a ciegas, basándote en el precio o la intuición, y arriesgarte a un desastre ambiental y de costes. O puedes usar un método científico probado para tomar la decisión correcta. Este artículo presenta Pascaar, un nuevo sistema que te guía para elegir proveedores de forma robusta y segura. Se desarrolló un sistema para que las empresas alimentarias puedan elegir proveedores de envases sostenibles adecuados para alimentos. La elección de envases inadecuados no solo puede causar un grave desperdicio de recursos y contaminación ambiental, sino también perjudicar la salud de los consumidores. Lograr la sostenibilidad puede mejorar significativamente la competitividad de las empresas alimentarias y hacer realidad su responsabilidad social corporativa. Una de las principales barreras que dificultan la búsqueda de la sostenibilidad para las empresas alimentarias es el envasado de alimentos. Las empresas actuales pueden beneficiarse significativamente de envases sostenibles y ecológicos, que son biodegradables y respetuosos con el medio ambiente. La primera y más importante tarea es la selección del proveedor de envases sostenibles. Considerando que los indicadores de selección del proveedor de envases sostenibles son esencialmente multifacéticos, por ejemplo, precio, calidad, tamaño, servicio, etc., la tarea de selección es esencialmente un problema toma de decisiones multicriterio. Para obtener una mejor toma de decisiones en la selección del proveedor de envases sostenibles, un estudio del Departamento de Gestión Logística, Facultad de Ciencias de la Gestión, Universidad Tecnológica de Chengdu, China, propuso un nuevo método MCDM denominado Evaluación Porcentual con Comparaciones Sinérgicas y Rangos Agregados, Pascaar. Este método permite capturar mejor la información de una matriz de decisión alternativa mediante el uso de diferentes indicadores de proporción, lo que produce resultados de evaluación más robustos. El rendimiento de Pascaar se probó aplicándolo a la selección del proveedor de envases sostenibles en un sitio web de comercio electrónico B2B y su eficacia se confirmó en el contexto toma de decisiones multicriterio. Veamos los estudios de transacciones B2B. Las transacciones alimentarias B2B significan que los clientes a los que se enfrentan los proveedores de productos alimenticios no son individuos, sino empresas y organizaciones comerciales. Se pueden identificar tres direcciones clave. Primero, la relación comprador-proveedor en los mercados alimentarios B2B. En esta se puede desarrollar la relación sólida entre las agencias alimentarias y los fabricantes bajo una transacción no exclusiva en los mercados B2B. En segundo lugar, los estudios también analizaron el desarrollo de transacciones alimentarias B2B sostenibles. La calidad de la comunicación ecológica puede ser un factor importante, pero su influencia en el desperdicio de alimentos B2B puede presentar múltiples caminos. Los estudios de alimentos B2B se centran cada vez más en los contextos de negocios electrónicos. A través de la comunicación de las empresas, descubrieron que las empresas de alimentos B2B pueden desarrollar o mantener la relación B2B a través de la movilización de recursos habilitada por el uso de las redes sociales. Sin embargo, existen relativamente pocos estudios sobre la selección de proveedores en el sector alimentario B2B basados en reseñas en línea. Como mecanismo eficaz que refleja la percepción del mercado sobre la oferta de los proveedores, las reseñas en línea pueden facilitar considerablemente los procesos de selección de proveedores. Por lo tanto, dado que los proveedores son vitales para la reducción de costes y la mejora de la sostenibilidad en el sector alimentario B2B, es necesario establecer un marco adecuado y fácil de usar para el proveedor de envases sostenibles basado en reseñas en línea. Entonces, veamos la selección de proveedores de envases sostenibles. La selección de proveedores es un tema importante en la investigación de la gestión de la producción y la logística. En las últimas décadas, se han desarrollado y aplicado múltiples métodos MCDM a la selección de proveedores. Excluyendo los métodos puramente cualitativos como el proceso analítico jerárquico, el método mejor-peor y el método de consistencia total. Hay dos perspectivas importantes. Primero, la selección de proveedores es un problema común que debe abordarse en la práctica. Además, se han adoptado múltiples métodos para respaldar la decisión de selección para adaptarse a diferentes escenarios y obtener resultados apropiados. El método Pascaar utiliza diferentes indicadores de proporción con agregaciones de rangos para comparar la importancia relativa de diferentes alternativas. Posteriormente, se presentó un caso práctico ilustrativo de SFPSS en un sitio web de comercio electrónico B2B para evaluar la eficacia de Pascaar. Los resultados demostraron que Pascaar puede evaluar alternativas de forma eficaz y robusta,
y sus resultados son compatibles con los métodos MCDM ampliamente utilizados. Se cree que este estudio tiene implicaciones tanto académicas como prácticas. Desde una perspectiva académica, este estudio propuso un nuevo método que revela el potencial para resolver la MCDM con alta efectividad, robustez y riqueza de información. Este método aporta nuevas ideas a la literatura previa sobre el uso y la agregación de indicadores de ratios. Además, puede impulsar la base metodológica de la literatura sobre gestión sostenible de la cadena de suministro, allanando el camino para futuras investigaciones en este campo con nuevas herramientas analíticas. Desde una perspectiva práctica, la eficacia de PASCAR en la selección de proveedores de envases sostenibles indica que puede facilitar directamente la transformación sostenible de las empresas alimentarias en la práctica. Además, PASCAR puede orientar a gerentes e ingenieros para desarrollar o actualizar sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Usos de nuevos sistemas para elección de proveedores. En el contexto del comercio electrónico, dado que muchos vendedores son pequeñas y medianas empresas cuyos presupuestos para sistemas de apoyo a la toma de decisiones pueden ser bajos, PASCAR y su solucionador pueden ayudarles a tomar mejores decisiones relacionadas con la gestión sostenible con menores costes. Asimismo, PASCAR puede ayudar a los analistas de comercio electrónico y redes sociales a extraer información completa y multidimensional de las reseñas en línea. De esta forma, pueden generar fácilmente una evaluación sólida y completa de una empresa en línea para respaldar sus decisiones comerciales. Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Así que les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de